Hola amigos y seguidores de Jandimo. Hoy vengo a traerles el video de la noticia en vivo. Jueza negó pedido de Álvaro Uribe para aplazar audiencia y ordenó empezar el juicio. El exmandatario, que se conectó de manera virtual, se ha declarado inocente de los dos cargos. Empezó el juicio contra Álvaro Uribe. Conectado de manera virtual, el expresidente se presentó este jueves ante el Juzgado 44 de Conocimiento de Bogotá para responder por los delitos de soborno a testigos y fraude procesal, de los cuales él se ha declarado inocente desde hace más de 6 años que empezó el proceso. Esta es la última etapa de uno de los casos más mediáticos a nivel judicial en Colombia, en la que la juez Sandra Liliana Heredia tendrá que decidir si la Fiscalía tiene razón en la acusación de que el exmandatario contactó al abogado Diego Cadena para que en 2018 fuera a cárceles a obtener testimonios de delincuentes que lo beneficiaran. O si por el contrario, el penalista Jaime Granados, como defensor principal, está en lo cierto al decir que su cliente no es culpable de dichos cargos. La diligencia se produce luego de que el martes, el Tribunal Superior de Bogotá decidió admitir una prueba clave dentro del expediente, las interceptaciones que en 2018 le hizo la Corte Suprema a Uribe por error, situación que ha generado polémica porque la orden de escuchar las llamadas estaba dirigida a otro congresista, no al expresidente. Aún así, lo escucharon durante un mes, tiempo en el que habló con Cadena. Decisión de la jueza. La directora del despacho pasa a examinar la solicitud de la defensa, repasando primero algunos parámetros que dicta la norma. Dice que no hay ningún inconveniente con que el defensor haga presencia de manera virtual, asimismo el procesado. Según Heredia, no va a obligar a Uribe a ir al complejo de Palo Quemado cuando puede comparecer de manera virtual. Frente al aplazamiento, lo que ha solicitado el defensor riñe con la verdad. No encuentra coherencia que ahora se alegue que no ha culminado la audiencia de pruebas, y que es necesario retrotraer la diligencia, para discutir una temática meramente formal que ya fue zanjada. Para la jueza, van más de 5 años sin que se defina la situación jurídica de Uribe, caso que a ella le llegó el pasado 9 de abril. Vamos a instalar hoy el juicio oral con la manifestación del señor procesado de si acepta o no cargos, subraya la jueza, añadiendo que seguirá el lunes a primera hora. Por ahora, la jueza añade que la fiscal Orjuela presentará este viernes su teoría del caso. Habla Jaime Granados. El defensor de Uribe pide que en aras de dar más garantías al proceso, se acceda al aplazamiento, algo que para él es absolutamente ponderado. Una de las circunstancias que narra Granados es que por seguridad tuvo que salir del país. Intervienen las víctimas. El abogado Reinaldo Villalba, en representación de las 4 víctimas acreditadas, solicita a la jueza que se niegue la petición de la defensa y se dé curso al juicio que lleva programado hace 2 meses. El procurador Vladimir Cuadro toma la palabra y pasa a decir que está de acuerdo con el aplazamiento de la diligencia, en aras de garantizar un debido proceso. Fiscalía habla de dilación. La fiscal Marlene Orjuela, quien está a cargo del expediente, se pronuncia ante la petición de Granados de que se aplace la diligencia teniendo en cuenta que el tribunal falló hasta hace muy poco el martes la petición de incluir y excluir ciertas pruebas de cara al juicio. Según la funcionaria, lo pedido por el defensor es un acto dilatorio para no dar inicio al juicio oral. Inicia la audiencia. La jueza Sandra Liliana Heredia inició la diligencia de juicio oral. El expresidente Álvaro Uribe se conecta de manera virtual, al igual que su abogado Jaime Granados. El resto de participantes están presentes en el complejo judicial de Palo Quemado, ubicado en Bogotá. Juez negó la solicitud de aplazamiento del juicio contra Álvaro Uribe. El expresidente se declaró inocente. El exmandatario colombiano 2002-2010 es acusado de los delitos de fraude procesal, soborno a testigos y soborno en actuación penal. A las 8 de la mañana del jueves 6 de febrero de 2025, inició ante el Juzgado 44 de Conocimiento de Bogotá el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, acusado por los siguientes delitos: fraude procesal, soborno a testigos y soborno en actuación penal. De acuerdo con la acusación, el exmandatario colombiano supuestamente compró testigos para que cambiaran las versiones que lo vinculaban con paramilitares. Bajo su dirección, coordinación y beneplácito indujo en error a la Sala de Instrucción número 2 de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, para obtener de esta decisiones contrarias a la ley. El doctor Uribe Vélez determinó al abogado Diego Javier Cadena Ramírez para que directamente o por interpuesta persona entregara o prometiera dinero u otras utilidades a seleccionados testigos de hechos delictivos para que faltaran a la verdad o la callaran total o parcialmente a las actuaciones aludidas,
se lee en el escrito de acusación. La defensa del líder natural del Centro Democrático, encabezada por el abogado penalista Jaime Granados Peña, pidió reprogramar el inicio del juicio. Sin embargo, la juez 44 penal del Circuito con función de conocimiento de Bogotá, Sandra Heredia, rechazó la solicitud del abogado, motivo por el cual ordenó que la audiencia se inicie este mismo 6 de febrero. La fiscal Marlene Orjuela le manifestó a la juez que la solicitud de aplazar el juicio oral contra el exmandatario es una maniobra dilatoria, razón por la cual le pidió que se diera inicio a la audiencia programada para este jueves 6 de febrero. El abogado de Reinaldo Villalba, defensor de Iván Cepeda, considerado como la principal víctima de este caso, también pidió que no se postergue el juicio contra Álvaro Uribe. Al ser consultado por la juez Sandra Heredia de si se declaraba inocente o culpable, el expresidente Álvaro Uribe aseguró que no hay riesgos de que me vaya a declarar culpable. Juicio contra Álvaro Uribe podría ser aplazado. La defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez ha solicitado el aplazamiento del juicio oral en su contra, programado para hoy 6 de febrero de 2025, argumentando la necesidad de más tiempo para analizar pruebas recientemente admitidas y por motivos de seguridad. El abogado Jaime Granados presentó un documento ante la juez 44 penal del Circuito de Bogotá, Sandra Heredia, en el que expone que la decisión del Tribunal Superior de Bogotá de admitir interceptaciones telefónicas como prueba implica un cambio significativo en el material probatorio, lo que requiere una preparación más exhaustiva por parte de la defensa. Granados señaló que la defensa recibió el 4 de febrero, a las 7:50 de la noche, un documento de 180 folios relacionado con las interceptaciones, lo que no les ha permitido una revisión completa antes de la fecha prevista para el juicio. Por ello, solicitó que el inicio del juicio se posponga hasta después del 17 de febrero de 2025. Además, el abogado pidió que tanto él como el expresidente Uribe puedan participar en las audiencias de manera virtual, debido a preocupaciones de seguridad y aprovechando las posibilidades que ofrecen las tecnologías actuales para realizar audiencias híbridas sin afectar el principio de inmediación. Este no es el primer intento de la defensa por aplazar el proceso. En octubre de 2024, el Tribunal Superior de Bogotá negó un recurso de queja presentado por la defensa que buscaba posponer una audiencia preparatoria, argumentando que la decisión de la jueza Sandra Heredia de no aplazar la audiencia estaba bien fundamentada y debía cumplirse de inmediato. ¿Por qué Uribe irá a juicio? Uribe Vélez enfrenta un juicio por los presuntos delitos de soborno a testigos y fraude procesal. El origen de este proceso se remonta a 2012, cuando Uribe denunció al senador Iván Cepeda ante la Corte Suprema de Justicia, acusándolo de manipular testigos para vincularlo con grupos paramilitares. Sin embargo, en 2018, la Corte no solo archivó la denuncia contra Cepeda, sino que también inició una investigación contra Uribe, al considerar que existían indicios de que él y su abogado, Diego Cadena, habrían intentado influir en testigos para que cambiaran sus declaraciones en su favor. En 2020, la Corte Suprema ordenó la detención domiciliaria de Uribe, siendo la primera vez en la historia de Colombia que un expresidente era sometido a tal medida. Posteriormente, en 2024, la Fiscalía General de la Nación radicó un escrito de acusación formal contra Uribe, señalándolo por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal. Recientemente, el Tribunal Superior de Bogotá admitió como prueba en el juicio interceptaciones telefónicas entre Uribe y su abogado Cadena, realizadas en 2018. Estas grabaciones fueron consideradas clave para la decisión de la Corte Suprema de ordenar el arresto de Uribe en 2020. La defensa de Uribe ha argumentado que dichas interceptaciones violan la confidencialidad entre abogado y cliente y ha solicitado su exclusión como prueba. Sin embargo, el tribunal determinó que Cadena no actuaba formalmente como abogado en esas conversaciones, por lo que las grabaciones fueron admitidas. Hoy inicia el juicio contra Álvaro Uribe en medio de nuevas maniobras para aplazarlo. El juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por presunto soborno a testigos y fraude procesal está programado para iniciar hoy, en un proceso judicial que ha estado marcado por múltiples intentos de dilación. Sin embargo, su defensa ha solicitado nuevamente el aplazamiento de la audiencia, argumentando falta de tiempo para revisar pruebas y motivos de seguridad. Un juicio lleno de obstáculos. La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá había autorizado la continuidad del juicio tras resolver un recurso de la defensa que buscaba inhabilitar ciertas pruebas. No obstante, el abogado de Uribe, Jaime Lombana, radicó un memorial en el que solicita un nuevo aplazamiento, una estrategia que,
según analistas, podría llevar a la prescripción del caso en octubre de 2025 sin que haya un fallo condenatorio o absolutorio. La reciente decisión del tribunal incluyó la admisión de testimonios clave y nuevas pruebas documentales, lo que sienta un precedente importante para el proceso. Entre las pruebas admitidas se encuentran interceptaciones telefónicas y chats de WhatsApp que comprometen al expresidente. Hasta el momento, el Tribunal Superior de Bogotá determinó que las interceptaciones ordenadas por la Corte Suprema de Justicia a las conversaciones entre Álvaro Uribe y su abogado Diego Cadena serán utilizadas como pruebas en el juicio. En estas grabaciones se discutirían temas relacionados con la presunta manipulación de testigos. Además, se incorporarán conversaciones de WhatsApp de 2018 entre Álvaro Hernán Prada, actual presidente del Consejo Nacional Electoral, y Carlos López Callejas, alias Caliche, que podrían aportar información clave sobre el presunto soborno a testigos. La decisión del tribunal también revocó el fallo del juez de primera instancia, permitiendo la inclusión de testimonios de figuras como Andrés Felipe Arias, Fabio Valencia Cosio y Néstor Humberto Martínez, quienes fueron llamados por la defensa del expresidente. La estrategia de la defensa y el riesgo de prescripción. El abogado de Uribe, Jaime Granados, también ha solicitado que el juicio se realice de manera virtual, argumentando razones de seguridad. Además, insiste en que el juicio no debe iniciarse antes del 17 de febrero de 2025, lo que refuerza la percepción de una estrategia dilatoria que podría derivar en la prescripción del caso. Expertos en derecho penal advierten que el uso de estas tácticas podría evitar que la justicia emita un fallo antes de la fecha límite en octubre de 2025. La inclusión de nuevas pruebas y la decisión del tribunal de ampliar la amplitud probatoria podrían jugar un papel clave en el desarrollo del proceso, si éste logra avanzar sin más demora. Entretanto, el inicio del juicio contra Álvaro Uribe marca un hito en la historia judicial del país, pero las constantes solicitudes de aplazamiento generan incertidumbre sobre su desenlace. Mientras la defensa sigue buscando maneras de frenar el proceso, la justicia enfrenta el reto de garantizar que el caso avance sin que se diluya en el tiempo. El país estará atento a la decisión de la juez 44 penal del Circuito de Bogotá sobre la solicitud de aplazamiento y los próximos movimientos en un juicio que podría definir el futuro legal del expresidente. Juicio contra el expresidente Álvaro Uribe también generó memes en redes sociales. Debería tener más rating que el Consejo de Ministros. Este proceso también ha sido motivo de comentarios y reacciones en redes sociales, donde los usuarios han recurrido al humor y la sátira para expresar sus opiniones sobre el proceso judicial. El expresidente colombiano Álvaro Uribe será el centro de atención este 6 de febrero, cuando se lleve a cabo el juicio en su contra por acusaciones de fraude procesal y manipulación de testigos. Este caso, que ha generado un amplio debate en el país, también ha sido motivo de comentarios y reacciones en redes sociales, donde los usuarios han recurrido al humor y la sátira para expresar sus opiniones sobre el proceso judicial. De acuerdo con la información publicada, el juicio se desarrollará en horas de la mañana, marcando un momento clave en uno de los casos más mediáticos de la política colombiana. La figura de Uribe, que lideró el país entre 2002 y 2010, ha sido objeto de controversia durante años, y este proceso judicial representa un nuevo capítulo en su trayectoria pública. El caso ha trascendido más allá de los tribunales, convirtiéndose en un tema de conversación en plataformas digitales. Usuarios de redes sociales han reaccionado al anuncio del juicio con una avalancha de memes y publicaciones humorísticas. Varios usuarios han afirmado que, pese a lo mediático del Consejo de Ministros, el juicio contra Uribe también debería ser transmitido por televisión y redes sociales. Como normalmente pasa, memes referenciales a los Simpsons se han hecho presente en redes sociales, festejando el juicio. Incluso, algunos memes infieren una posible condena contra el expresidente. Es importante tener en cuenta que el abogado Jaime Granados, representante legal del expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez, presentó una solicitud formal para posponer el inicio del juicio oral en el que su cliente enfrenta cargos por presunto fraude procesal y soborno a testigos. La petición se fundamenta en la necesidad de contar con más tiempo para examinar exhaustivamente las pruebas recientemente admitidas en el caso, entre ellas interceptaciones telefónicas autorizadas por el Tribunal Superior de Bogotá, lo que movería la fecha hasta el 17 de febrero, 11 días después de lo previsto. Esto no fue aceptado. Otro de los argumentos presentados por la defensa de Álvaro Uribe es la necesidad de garantizar la seguridad tanto del expresidente como de su abogado defensor. Aunque no se especificaron detalles sobre posibles amenazas o riesgos, este factor fue incluido como parte de la solicitud de aplazamiento.
La defensa busca asegurar que las condiciones sean óptimas para llevar a cabo el juicio de manera justa y sin contratiempos. El caso de Álvaro Uribe ha generado un amplio interés público y mediático en Colombia, dado su papel como una de las figuras políticas más influyentes del país en las últimas décadas. Las otras investigaciones contra Álvaro Uribe. Álvaro Uribe Vélez, expresidente de Colombia, ha sido objeto de varias investigaciones judiciales por diversos motivos. Algunos de los casos más relevantes incluyen vínculos con paramilitarismo. Han existido investigaciones sobre supuestos vínculos de Uribe con grupos paramilitares durante su tiempo como gobernador de Antioquia 1995-1997 y presidente 2002-2010. Estas acusaciones han sido impulsadas por testimonios de paramilitares. No se han emitido sentencias condenatorias, y varias de estas denuncias han sido archivadas por falta de pruebas concluyentes. Chuzadas del DAS. Durante su mandato, se acusó al Departamento Administrativo de Seguridad DAS, disuelto posteriormente, de realizar escuchas ilegales a periodistas, opositores políticos y jueces. Aunque Uribe negó haber dado órdenes directas, las investigaciones señalaron al DAS como un organismo que operaba bajo influencia de su gobierno. La responsabilidad directa de Uribe no quedó comprobada, pero varios funcionarios cercanos a su administración fueron condenados en este caso. Masacre del Aro y otros casos de violaciones a derechos humanos. Uribe ha enfrentado señalamientos de haber omitido acciones para evitar masacres como la del Aro Antioquia, 1997 cuando era gobernador. Supuestos vínculos con operaciones paramilitares en la región han sido foco de investigación. Aunque han existido investigaciones preliminares, no se han encontrado pruebas contundentes que vinculen a Uribe directamente con responsabilidades penales. En todos estos casos, Álvaro Uribe ha mantenido su inocencia, alegando persecución política. Hasta la fecha, ninguna de las investigaciones ha resultado en una condena judicial en su contra. Sin embargo, los señalamientos siguen siendo objeto de debate público en Colombia. Antes de irte, déjame un comentario con tu opinión sobre este tema y recuerda compartir este video para llegar a más personas. Ahora puedes seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp. No olvides suscribirte a mi canal de YouTube. Hasta la próxima.